Listo. Vamos, ya comenzamos a grabar la sesión. Listo, buenas noches César Herrada, un gusto tenerte hoy día como un speaker para la gira de Latinoamérica, ¿sí? Online. Te estamos grabando para las comunidades de Microsoft, acá de Azure, Perú y de Latinoamérica, ¿no? Y te damos la bienvenida, agradecemos tu tiempo y la disponibilidad de poder aceptar la invitación a esta primera gira y esperamos tenerte en unas próximas sesiones también con algún tema interesante que nos puedas compartir. Entonces, bienvenido. Ok, muy buenas noches. Muchas gracias, Iván, primero que nada por la invitación. Es un placer estar con las comunidades técnicas de Perú compartiendo pues esta información relativa a Windows Server. Me presento, mi nombre es César Herrada, soy Microsoft MVP en la categoría de Enterprise Mobility, radicado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Actualmente soy director de la comunidad de IT Pros más grande de Colombia, que es IT Pros DC, donde frecuentemente hacemos actividades relacionadas con todos los temas de IT Pros, hacemos eventos presenciales, tenemos grupos de estudio, webcasts, ¿sí? Allí, pues en la pantalla ahí pueden ver mis datos, ahí está mi correo electrónico, mi blog, y pues cualquier cosa que necesiten, pues no duden en contactarse, ¿listo? Entonces, bien, pues el tema que traemos para esta sesión es Windows Server y Active Directory más seguros con GIA y JIT, o sea, Jobs and Off Administration y Jobs in Time Administration. Esto es lo que vamos a ver básicamente hoy, que es algo nuevo que incorpora ya Windows Server 2016 y lo cual nos va a permitir que nuestros entornos de servidores sean mucho más seguros y se disminuyan mucho los márgenes de ataque, la superficie de ataque. Bien, entonces vamos a empezar de una vez en materia. Con el tema, pues lo primero es que si se han visto en las siguientes situaciones, otorgar privilegios de administrador local para ciertas tareas, como cuáles, por ejemplo, para reiniciar servicios. Otra de las veces en las que nos vemos en la necesidad de otorgar esos privilegios es, por ejemplo, de tener algún proceso o en otros casos, pues cualquier otra tarea que necesite, que no necesariamente sea una tarea que requiera dichos privilegios. Mucha gente se ha preguntado en sistemas operativos Windows cómo hacer para, digamos, para disminuir este tema, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos simplemente reiniciar un servicio y ya necesitamos darle privilegios de administrador a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de un controlador de dominio, si necesitamos darle un acceso a realizar un servicio o algo, necesariamente lo tenemos que hacer administrador del dominio para que pueda hacer esta tarea, ¿cierto? No podemos dejarlo simplemente el permiso para que realice ese servicio y ya no. Es necesario que él tenga esos privilegios, lo cual hace complicado el tema del modelo de, digamos, de segregación de funciones en sistemas operativos Windows, ¿cierto? Se ha escuchado el modelo de Airbag, ¿sí? Que es el acceso de control basado en roles, y básicamente Airbag es muy específico para aplicaciones, ¿sí? Tenemos modelo Airbag para, no sé, para Exchange o para otras aplicaciones, ¿sí? Pero son muy específicos de aplicación. Windows Server no, hasta el momento no había incorporado algún modelo de acceso basado en roles, ¿cierto? Entonces, pues ya con Windows Server 2016 vamos a ver lo que es un modelo de administración, de control de acceso basado en roles. Vamos a pasar aquí a la siguiente lámina y básicamente cuál es esta solución que incorpora Windows Server. Es Jobs and Off Administration, ¿sí? Sus siglas son JEA. Básicamente Jobs and Off Administration, que nos permite, es una tecnología que nos ayuda a las organizaciones a mejorar la seguridad, pues restringiendo los permisos de administrador al personal de TI, la mesa de ayuda o cualquiera que trabaje en operaciones con los servidores, pues y de esa manera reduciendo los riesgos asociados a la asignación de permisos administrativos. ¿Qué permite Jobs and Off Administration? Permite a los usuarios específicos pues ejecutar tareas administrativas sin necesidad de contar con privilegios administrativos. Es decir, podemos otorgarle permiso a cualquier usuario, un usuario común y corriente, sin necesidad de ningún permiso ni administrador local ni nada, poder realizar ciertas tareas, cualquier tarea administrativa sobre un servidor. Entonces, y lo siguiente es que Jobs and Off Administration es basado en Windows PowerShell Constrained,
o restringido, que es el cual se usa actualmente en Exchange Online. Si alguno de ustedes ha utilizado Exchange Online, podrán haber dado cuenta que Exchange sí trae un modelo airbag, mejor dicho, con el cual, por ejemplo, podemos delegar la tarea a los administradores o a ciertas personas de realizar ciertas tareas sobre Microsoft Exchange. Por ejemplo, ejecutar ciertos command lets, ciertos parámetros o ciertas cosas específicas de Exchange, ¿sí? Ahora eso mismo que hacemos con Exchange lo vamos a poder hacer con Windows Server, y ya vamos a ver pues más adelante cómo se hace. Básicamente, ¿cómo funciona? Básicamente funciona de la siguiente manera. Funciona, hay un usuario, como ven ahí en el diagrama, se conecta a una sesión de PowerShell, como ustedes ven ahí en la demostración, básicamente en el diagrama, perdón, hay un endpoint de PowerShell al cual el usuario se conecta, y una vez conectado a ese endpoint, podemos ver, hay unos archivos que vamos a tener de configuración, donde básicamente le podemos decir quién puede hacer, o sea, vamos a decirle qué grupo, qué usuarios pueden hacer, qué pueden hacer, ¿cierto? Quién puede hacerlo, y lo otro es qué puede hacer, ¿sí? Entonces en el quién, por ejemplo, podemos poner un grupo de helpdesk o de soporte, ¿sí? Y en otro archivo podemos poner que es extensión PSRC, podemos poner lo que puede hacer ese usuario de esos grupos, ¿sí? Entonces básicamente con esos archivos de configuración y esto todo se basa en Windows PowerShell Remoting. Con todo esto ya podemos tener, digamos que en funcionamiento nuestra infraestructura, plataforma airbag en Windows Server. Luego que viene el archivo de capacidad de rol o el capability role. Básicamente lo que tenemos es un ejemplo, ahí pueden ver algo de lo que tiene ese archivo. Básicamente le podemos decir cuáles command lets están visibles. Entonces si ustedes se dan cuenta, ahí está el restart service, podemos decirle pues la cantidad de command lets que necesitemos. También podemos decirle cuáles command lets serán visibles, ¿sí? Entonces si se pueden dar cuenta, ahí tenemos el restart service, pero le ponemos parámetros. En el ejemplo anterior, pues solamente Restart Service y puede reiniciar cualquier servicio. Pero también podemos llegar al nivel de granularidad de decirle exactamente qué parámetros vamos a validar. Por ejemplo, en el caso que ven ahí en la segunda línea de Restart Services, en este Restart Service básicamente le estamos poniendo un parámetro, una condición, y es que tiene un conjunto de validación, y es que traiga pues la palabra DNS. Si ponemos cualquier parámetro que no tenga la palabra DNS, pues el command let no va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, restart service, no sé, spooler, ¿sí? Vamos a revisar, por ejemplo, la cola de impresión, pues no lo va a lograr porque no tiene la palabra DNS dentro del nombre del servicio, ¿sí? Entonces, a este nivel de granularidad podemos llegar con la configuración de este modelo, ya que podemos especificar qué parámetros se pueden ejecutar. ¿Listo? Y también, si se dan cuenta, también hay algo que podemos invocar comandos externos con esta variable, Visible External Commands, donde básicamente podemos ejecutar cualquier otro parámetro que no sea necesariamente PowerShell, por ejemplo un HOMAI, un ipconfig o cualquier otro. Bien, vamos a seguir entonces. El archivo de configuración de sesión, aquí tenemos un ejemplo, y básicamente acá vamos a decir, vamos a definir los roles, ¿sí? Quiénes son o cuáles son los grupos que van a poder hacer esto. Si se dan cuenta, ahí tengo un grupo que se llama DNS OPS, como operadores de DNS, ¿sí? Y lo voy a asociar a un archivo de Role Capability que se llama DNS OPS, ¿sí? Eso, para que quede un poco más claro, pues ya lo vamos a ver ahora en una demostración, ¿listo? Entonces es importante pues entender que para todo esto es súper necesario, o todo esto se basa en PowerShell, listo, como ya lo vamos a ver más adelante. Los requisitos para que esto funcione: ¿qué tenemos que tener? Windows Management Framework 5.0 instalado, ¿sí? Con Windows Server 2016 no tenemos problema, ya que lo incorpora. Lo mismo con Windows 10 versión 15.11 o posterior, ¿sí? Y también funciona en los sistemas operativos que ven ahí en pantalla, siempre y cuando pues tengan instalado también Windows Management Framework, ¿sí? Que es Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 8.1, 8 y 7. La mínima versión que podemos ver ahí es precisamente Windows 7. ¿Listo? La nota que tenemos ahí es que cuando se usa Windows Server 2008 R2 o Windows 7,
Jobs Enough Administration no soporta cuentas virtuales. ¿Qué es esto de las cuentas virtuales? Básicamente es que cuando estamos ejecutando, cuando nos conectamos a un endpoint de PowerShell, a un servidor remoto para ejecutar cualquier tarea que se nos ha delegado, él básicamente utiliza una cuenta virtual. La ventaja de estas cuentas virtuales es que están solo en el ámbito de la sesión mientras dura la sesión de PowerShell. Una vez se cierra o se finalice la sesión de PowerShell, pues esta cuenta ya no va a quedar sirviendo más, se destruye esta cuenta. Entonces, esto también es una gran ventaja, pues debido a que ya que si se compromete o algo la seguridad de esa cuenta, pues no van a hacer nada porque no tiene acceso a ningún otro lado de la red, ¿sí? Entonces, pues este tema de las cuentas virtuales también es un tema de, digamos, de seguridad bien importante a la hora de utilizar este modelo. ¿Listo? Vámonos a algunas limitaciones que podemos tener con la implementación de esta tecnología, y es que su configuración es compleja, o sea, su configuración no es sencilla, pues debido a la necesidad primero del entendimiento que se necesita con precisión de cuáles command LEDs, qué parámetros, qué alias o cuáles valores se necesitan para realizar tareas administrativas, ¿sí? Si usted no conoce bien los command LEDs, le toca pues mirar la documentación de los command LEDs, mirar exactamente cuáles son los command LEDs que se necesitan al interior de la organización, qué parámetros, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo autorizar solamente los get, que determinado command LED o determinado módulo solo me funcionen los comandos get para obtener información únicamente, y que cualquier comando set, new, lo que sea, ¿sí? No lo pueda utilizar, ¿sí? Digamos, un equipo, no sé, de soporte que solo necesite consultar cosas con PowerShell, lo podemos hacer, pero todo esto lo tenemos que documentar previamente, estudiar los command LEDs, los parámetros, demás. Todo este levantamiento de información quizás es una de las tareas que más nos puede llevar tiempo al inicio, ¿sí? Y otra restricción que podemos tener es que esto solamente trabaja con Windows PowerShell, es decir, no tenemos una interfaz gráfica, lo cual significa que pues en el momento no vamos a poder tener una herramienta gráfica para hacer todo este tema. Todo se hace a través de PowerShell, de ahí la importancia de que los profesionales de TI estén familiarizados con PowerShell, aprendan a manejar PowerShell, porque hoy en día pues se hace muy necesario utilizar PowerShell en todo, ¿sí? Si se dan cuenta, ya todo lo que es en sistemas operativos Windows y aplicaciones por encima tienen módulos de PowerShell con los cuales se puede pues administrar, y pues es también súper importante para este tema. Entonces, como se dan cuenta, esta tecnología es bien importante porque nos va a permitir algo que no habíamos podido hacer hasta el momento en Windows Server, y era restringir de manera más granular, ¿sí?, los permisos que necesita determinadas personas para hacer tareas en un servidor. Eso hasta ahora no se había podido, hasta ahora no venía incorporado en Windows, y ahora ya es posible gracias a Windows Server 2016. Algo importante declarar acá, todo esto se le puede, a esto que vamos a hablar de Jobs Enough Administration y Jobs in Time Administration, que ya vamos a ver qué es. Todo esto se embarca dentro de un concepto que es PAM, ¿sí?, que es Privileged Access Management, ¿sí? Lo que es PAM, no confundirlo con PIM, porque PIM, ¿sí?, o Privileged Identity Management, es lo que se usa en Microsoft Azure, pero a nivel de Windows siempre vamos a hablar de PAM, ¿sí? Y PAM básicamente pues se va a basar en estas dos tecnologías, o sea, el acceso privilegiado se va a basar en Jobs Enough Administration, que es todo lo que acabamos de ver del acceso basado en roles, poder ser granular en los permisos que se van a dar las personas sin necesidad de que sean administradores. Y lo otro, la otra solución es Jobs in Time Administration, que es la que vamos a ver, y es que cómo puedo mejorar la seguridad aún más, pues con Jobs in Time Administration, ¿sí?, JIT, esto permite otorgar pues privilegios de manera temporal, ¿sí?, lo que hace que solo estén disponibles durante una ventana de tiempo específica. Es decir, si yo combino Jobs Enough Administration, lo combino con Jobs in Time Administration, teniendo estas dos soluciones que es PAM o Privileged Access Management en Windows Server, ya con esto podemos tener una solución de PAM robusta que permite no solamente lo que acabamos de ver, digamos, de restringir el acceso a ciertos command LEDs, a poder hacer ciertas tareas en los servidores, sino que además podemos hacerlo también por un periodo de tiempo específico, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos que los administradores, tenemos un grupo que queremos que, no sé, por ejemplo, base de la caché DNS,
¿sí? Podemos hacerlo, otorgarles permisos utilizando Jotsen of Administration. Se les otorgan los permisos para que utilicen los command LED de vaciar la caché de DNS, y también podemos hacer que eso lo puedan hacer solo sobre un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a otorgarles esa función para que la hagan solo sobre entre 2 días, no sé, el tiempo que necesitemos, y automáticamente después de que ese tiempo caduque, termine, pues ya no van a ser retirados automáticamente del grupo. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos que estar preocupados porque le di un permiso a X grupo, a X personas, a X usuarios, y se me olvidó retirarlos del grupo al cual tenían privilegios, y ellos quedaron con esos privilegios ahí por una cantidad de tiempo no determinada, ¿cierto? Entonces muchas veces es la gente de auditoría o los entes externos o cualquier otra persona que cuando van a revisar se dan cuenta, bueno, ¿qué hace este usuario acá? No, es que en algún momento le dimos un permiso para hacer X cosa y todavía aparecen como miembro de ese grupo, ¿sí? Y eso se viene a depurar después, y hay muchos grupos que hay todavía pertenecen a usuarios que siguen estando ahí con privilegios elevados, y muchas veces ni siquiera los administradores se dan cuenta que eso está allí. Ya con esto podemos estar tranquilos de que si vamos a otorgar un privilegio temporal, ¿sí? Algún grupo de usuarios, lo que sea, en algún momento ya esto va a desaparecer y se va a retirar automáticamente del grupo. Esto, Jotsen Administration, todo lo que es la solución de PAM, el Privileged Access Management, ya viene incluido en Active Directory de Windows Server 2016. Entonces, como se pueden dar cuenta, Windows Server ha venido mejorando mucho en el tema de seguridad, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, Microsoft ha hecho esfuerzos por mejorar cada vez más esto. En principio ustedes se acuerdan por allá en la época de Windows Vista, cuando se implementó por primera vez el tema del User Account Control, ¿sí? Que cada rato cuando usted necesitaba hacer una tarea que necesitaba privilegios, pues inmediatamente apareció una ventana, y eso, digamos que a algunos usuarios les pareció molesto al principio, pues porque tenían que estar obviamente diciendo lo que hay, dando permisos para elevar, ¿sí? Entonces, ¿qué terminaban haciendo al final? Pues deshabilitando el User Account Control. Entonces, esa medida que era de seguridad terminó siendo, pues antes más un riesgo, porque pues, la gente resultaba pues deshabilitando esto y quedaba el sistema pues sin esa protección, ¿sí? Entonces, todo esto se ha ido evolucionando, ¿sí? A nivel de que ya tenemos este tipo de soluciones de airbag en Windows Server para evitar todo esto, ¿sí? Y cada vez va a ser más fácil no tener tantos usuarios administradores, ¿sí? Tener usuarios normales, comunes y corrientes, y poderles asignar simplemente las tareas específicas que necesiten hacer. Eso es lo que propone esta solución, y es lo que vamos a ver, digamos que en una pequeña demostración ahorita. Voy a pasar un momento para ir demostrando cosas. Acá digamos que una pequeña demostración rápida de para qué nos sirve esto. Iván, si tienes alguna pregunta o algo, me avisas, o si no se está oyendo, o si ves alguna dificultad, bueno. Sí, claro. Justamente, solamente para ver el tema, hablaste de algo interesante, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con los administradores, retiran usuarios de la red, ¿no? Y a veces lo dejan con privilegios, ¿no? Eso es lo que normalmente a veces también cuando hago consultorías por acá, también suele pasar, ¿no? Todavía, el usuario todavía sigue con accesos y privilegios, ¿no? Sí, eso es bastante común, es muy común encontrar mucho desorden, generalmente, sobre todo en el directorio activo. Ajá. Encontrar administradores, o muchas veces los dejan ahí por un tipo y después no saben ni de qué son. Eso se ve en todas las organizaciones, ¿sí? Entonces, con esto, pues, eso es lo que se pretende, ir disminuyendo eso, ¿cierto? Vamos a ver, pues, una pequeña demostración de qué es lo que yo por acá ya tenía abierto los... me metí donde no es... Bueno, este es un parche, igual lo necesito ahí abierto. Voy a cerrar un momento acá, espere por resto para acá para poder ver esta barra, correcto. Voy simplemente a pasarme al otro servidor y voy a mostrarles, pues ya tengo unos command LEDs. Sí, estamos aquí, estamos bien. Es que abrí lo que no era. Aquí estamos. Acá tengo algunos command LEDs, básicamente esto es a punta de PowerShell, ¿sí? Voy a darle un poquito acá de zoom, donde básicamente este archivo, el de Capability Role, este es el archivo que
que contiene la definición de lo que es el rol, ¿sí? Básicamente acá hay unos campos, ¿sí? El autor, bueno, los módulos que va a importar, ¿sí? Los commandlets que él va a poder utilizar, que como se pueden dar cuenta, restart service, ¿sí? La compañía, ¿sí? Y básicamente acá él va a crear un módulo de demostración, el cual contiene pues ese archivo de capacidad de rol. Capability Role, básicamente él crea este módulo, que es el que vamos a utilizar ahorita más adelante, les muestro cómo, ¿sí? Y en el archivo, como les hablaba, de configuración de sesión, es básicamente donde yo le voy a decir quién puede hacer qué, ¿sí? Si se dan cuenta, en ese archivo, básicamente yo lo que estoy haciendo es construyéndolo, diciéndole cuál grupo va a ser. Entonces yo tengo acá un grupo ya, que es el que estoy seleccionando ahí, que se llama JA Node Admin Operator. Básicamente ese grupo es el que va a contener la gente o los usuarios que van a poder realizar esas tareas, ¿sí? Sin necesidad pues de ser administradores. Y acá pues ellos se van a conectar a algo que se llama un endpoint de PowerShell y yo le pongo ahí el nombre que desee, ¿sí? Entonces básicamente construyendo esto, ya básicamente los usuarios van a poder hacer cualquier tipo de tarea de lo que le hayamos especificado acá. Acá en este primer ejemplo, en este commandlet, básicamente acá solo le estamos dejando visible un commandlet, que es este, Restart Service, ¿sí? Ellos no van a tener allí nada más para hacer, y uno puede definir funciones. Acá vemos que está definida una función personalizada que se llama getUserInfo, ¿sí? Que básicamente me va a traer el PS Sender Info. Simplemente es como para demostrar el uso de una función, ¿sí? Pero uno ya puede crear dentro de un módulo, puede crear funciones más personalizadas. Voy a mostrarles acá un ejemplo. Acá, por ejemplo, esto es un módulo, ¿sí? Y esto dentro de un módulo, si se dan cuenta, ya tengo una función personalizada de reset AD password. Así llamé la función, pero si ustedes se dan cuenta, básicamente dentro de esta función, voy a agrandarlo un poquito, está todo lo que tendríamos que hacer para cambiar la contraseña de un usuario en un directorio activo, ¿sí? Básicamente una variable donde va a leer el password, ¿sí? Acá va a aparecer escribir la contraseña, y él mismo le va a poner acá a secure string. Si no hiciéramos eso, tocaría poner todo eso e instruir a los usuarios que pongan esto allá en el endpoint, lo cual puede ser complicado para ellos porque pues para cambiar la contraseña, primero que todo, no, en las sesiones de PowerShell Remoting con GI no podemos utilizar variables, entonces no podríamos utilizar esta variable y almacenar, digamos, que el valor de la contraseña. Entonces nos tocaría poner todo en una sola línea, lo cual sería complicado. Entonces, para tareas así que nosotros podamos ver que son complejas y que son de varios pasos en PowerShell, pues simplemente podemos agruparlas en una función. Y aquí esta función, que es lo único que recibe, pues la identity, ¿sí? Pues reset de password, el nombre del usuario, y ya podemos estar cambiando el password de ese usuario, ¿cierto? Entonces usted puede crear tantas funciones personalizadas como necesite para que el usuario las pueda utilizar. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo rápido más bien de cómo se conectaría o de cuál es la experiencia que va a tener el usuario, ¿sí? Vamos a ver un momento rápidamente. Acá me dice el mismo equipo. Voy a pasarme simplemente al equipo un equipo normal. Este es un equipo donde inició sesión un usuario común y corriente del dominio. Si vamos aquí al command prompt, podemos ver que si aquí, por ejemplo, hacemos un command, acá podemos ver que inicia sesión con un usuario 1, es un usuario común y corriente sin privilegios. Entonces, si digamos, le damos acá para que lo verifiquen, si yo digo aquí command/groups, ustedes se pueden dar cuenta, pues acá los grupos a los que pertenece, y si se dan cuenta, él no pertenece pues a ningún grupo privilegiado. De hecho, pertenece al grupo que ya teníamos allá definido en nuestros archivos de configuración, que es este, Non-Admin Operator, ¿cierto? Donde básicamente este grupo de Non-Admin Operator, este es el grupo que pues va a contener los usuarios no privilegiados que van a poder ejecutar esas tareas, digamos en este caso el Restart Service, ¿cierto? El Restart Service y la función predefinida que tenemos ahí, ¿cierto? No tenemos acá, sino lo tenemos en dos grupos que no son administrativos, que son los que tenemos para pruebas, ¿sí? Uno de helpdesk y uno de operadores. ¿Listo? Entonces no tenemos nada más allí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario? El usuario simplemente va a iniciar una sesión de PowerShell. Vamos a sacar, yo ya tengo la conexión creada. Voy a abrir un momento. Acá. Acá ya tengo un script donde está la cadena de conexión.
Vamos a abrirlo acá. Voy a abrirlo con... No, voy a abrirlo mejor con ISE para que ustedes lo puedan ver mejor. Voy a abrir aquí con ISE. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que hacer para conectarse, un usuario lo que tendría que hacer para conectarse a un endpoint que ya se ha definido en un servidor. En este caso, los endpoints los definimos en un servidor que tiene el rol controlador de dominio, pero obviamente se pueden definir en un servidor IIS, ¿sí? En un Hyper-V, porque con esto se puede controlar Hyper-V IIS, ¿sí? Entonces, simplemente acá tenemos una variable donde va a almacenar las credenciales que no son de un usuario que no es administrador. En este caso no necesitaremos esta variable porque pues ya iniciamos sesión con ese usuario, ¿sí? ¿Sí? En caso de que no se inicie, que se quiera capturar las credenciales, pues simplemente se capturan acá. Entonces acá simplemente las va a pedir. Por ejemplo, pongámosle acá el nombre de este usuario. Vamos a utilizar este mismo usuario 1 y la contraseña. Muy parecido, César, al tema de Azure también, ¿no? Para el pedir las credenciales al momento de crear una máquina virtual en la nube. Sí, exacto. Como cuando uno se conecta con el módulo de PowerShell para Azure y le pide las credenciales, ¿sí? Exactamente. Ajá, lo justamente. mismo, ¿sí? Ya estamos con este usuario, ¿sí? Ya conectados. Y ahora pues lo que tenemos que hacer, la única línea que tenemos que ejecutar es cada una de estas. Pues yo tengo dos endpoints, ¿sí? Uno que se llama GIDemo, que es el que tiene la función Restart Service, y es el que tiene la función de Get User Info, pero también tengo otro módulo que se llama Active Directory Helpdesk, donde ya tengo algunas funciones relacionadas con el directorio activo, ¿sí? La función que les mostré ahorita de cambiar el password, esa está definida dentro de este endpoint que se llama AD Helpdesk. Entonces primero, por ejemplo, vamos a conectar a este endpoint que se llama GIDemo. Ahí nos conectamos. Vamos a conectarnos ahí. Y ella se conectó. Ustedes se pueden dar cuenta que se conectó al computador remoto, servidor remoto que es este, ya que aquí me aparece pues el nombre del equipo, ¿cierto? Sí. Ya si yo ejecuto aquí el command get command, él me va a mostrar los comandos disponibles. Si ustedes se dan cuenta son muy poquitos, ¿sí? Está muy restringido lo que el usuario puede hacer, ¿sí? Ajá, pero si se dan cuenta, aquí está el command let que nosotros le permitimos, ¿sí? Restart service, ¿sí? Y la función, aquí está el command type, que es command let, y tenemos una función personalizada, función esta, que es el get user info, ¿sí? Que esa fue la que creamos allá en los archivos de configuración. Si yo acá le dije, por ejemplo, get user info, ¿cierto? Get user info, pues ahí me va a traer la información del usuario. ¿Listo? Entonces, y el otro que tenemos es el restart service. Si nos vamos acá, restart service, y le ponemos, por ejemplo, spooler, no sé cuál es la impresión o el que sea. En ese momento no lo restringimos a que, acuérdense que como les mostré en las diapositivas, uno puede restringirlo, poner, usar expresiones, ¿sí? Para decirle solo reinicie un servicio que tenga la palabra DNS, como veíamos en el ejemplo. En este caso yo puedo reiniciar cualquier servicio. Voy a ponerle modo detallado para que se den cuenta que lo está haciendo. Entonces se dan cuenta, ahí dice que listo, que efectivamente él está reiniciando el servicio con la impresión en el destino que es un controlador de dominio, ¿cierto? Pero no puedo hacer nada más, porque el único command let que le di fue el restart service, ¿sí? Si yo le doy, por ejemplo, restart, por ejemplo, restart computer o cualquier otro command let, él no me lo va a permitir, ¿sí? No lo reconoce, ¿sí? Porque es el único command let, los únicos command let que está autorizado a correr son los que yo le diga acá, los que vimos acá en la información que estamos viendo ahí en esa pequeña lista, ¿sí? Claro. Si se dan cuenta, el único command let que tiene es restart service. Asimismo, podemos darle acceso a cualquier otro command let que nosotros deseemos que él tenga o que ese grupo de usuarios tenga permisos, ¿cierto? Ahora, yo me voy a salir de acá de este endpoint, me voy a conectar con un exit PS Session, ¿cierto? Ya me salí y digamos que vamos a probar el otro endpoint que tengo acá, que es el de directorio activo, para hacer cosas de directorio activo. Acá me conecto, allá ya me conecté, vamos a hacer lo mismo, get command, y ustedes se dan cuenta
que básicamente acá ya tengo unos commandlets que yo ya predefiní allá, que es disable add account, puedo deshabilitar cuentas, puedo habilitar cuentas, puedo buscar una cuenta, ¿sí? Puedo crear un usuario, tengo el set add user, puedo desbloquear una cuenta, si se dan cuenta. Entonces tengo unas funciones, unos commandlets específicos, ¿sí? Puedo remover grupos, remover a alguien de un grupo, agregarlo a un grupo, ¿sí? Que son ya cosas específicas que se definieron para este endpoint, ¿sí? Y por acá estaba, ¿dónde está la función? Sí está por acá la función que se hizo, no, ¿cuál era? Un local account, no, creo que aquí no apareció la función. Add group member. Bueno, en fin, aquí están todas las funciones y todos los commandlets que se pueden utilizar, ¿listo? Entonces, de esta manera podemos, como se dan cuenta, yo me estoy conectando directamente y puedo utilizar cualquiera de estos commandlets, ¿sí? Que son commandlets de Active Directory. Puedo ejecutarlos en un controlador de dominio sin necesidad de que yo sea un administrador del dominio, ¿sí? Ni siquiera ser un administrador, ni siquiera necesito ser un administrador local de la máquina, ¿sí? Entonces ni siquiera lo necesito. Entonces, si se dan cuenta, es muy potente, es muy poderoso el uso de esta tecnología, ¿sí? Y si la combinamos, esto es todo lo que es Jobs of Administration, y si combinamos esto con Jobs in Time Administration, podemos a esos mismos grupos, a un usuario en esos grupos, darle estas privilegios o estas funciones solo por un determinado espacio de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que pueda hacer esto por 2 minutos, por 3 minutos, por un día, por lo que nosotros necesitemos que él lo haga, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, voy a minimizar un momento acá. Claro, ahí César, una consulta. Señor. Ajá, listo. Respecto a ahí, cuando hablas de los tiempos, ¿no? De 1 o 2 días o de repente por hora, en este caso, ¿aplicaría también como una política de seguridad? No, básicamente eso también se configura por PowerShell con una característica opcional, así como lo era el Recycle Bin, como la papelera de reciclaje. Entonces hay una característica opcional en Windows Server 2016 que se llama Privileged Access Management Feature, que se habilita y ahí uno define el time to life, el tiempo que se van a asignar a determinado grupo. ¿Sí? Okay. Así va a ser. Es una característica que se tiene que instalar. Sí, habilitar, sí. Ya, ¿Cómo? okay, entonces mira, acá lo vamos a ver. Acá tengo las líneas. Ahí está. Básicamente, esta primera línea, Enable AD Optional Feature, es la que usamos para habilitar esta característica adicional. Si se da cuenta, se habilita y se le pone Privileged Access Management Feature, el Scope, Forest Configuration Set, menos Target y el dominio, ¿sí? Tal como utilizábamos o como lo hacíamos para habilitar la papelera de reciclaje en Windows Server, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo mismo vamos a hacer, pero para PAM, ¿cierto? Acá en ese momento ya está habilitada, porque pues yo ya la habilité en este demo, pero si yo, por ejemplo, le doy, ahí está el enable, pero si le doy get add optional feature, ¿cierto? Add optional feature, Ahí está. vamos a darle acá menos filter, asterisco. Entonces, si se dan cuenta, acá está habilitada, ¿sí? Privileged Access Management, ¿sí? Y acá me dice que está, pues tiene que estar, el bosque tiene que estar en modo 2016 para que esto se pueda habilitar. Y acá pues miren que está también el Recycle Bin, que eso necesita en modo 2008 R2, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, sí se habilita. Una vez habilitada, yo por ejemplo acá puedo definir una variable, ¿sí ven? Entonces, una variable llamada TTL y le digo cuál es la nueva estampa de tiempo. Y por ejemplo acá en minutos le digo 1 minuto, por ejemplo. Entonces yo lo voy a hacer acá, quiero que en 1 minuto, ¿listo? Ya me quedó una nueva estampa de tiempo. Voy a ir abriendo acá la consola de usuarios de equipos de Active Directory para que veamos el ejercicio. Yo voy aquí a abrir aquí la consola de usuarios de equipos. Ya les muestro. Entonces, itpros.log y aquí tengo unos usuarios de prueba. Si se dan cuenta, aquí tengo unos usuarios y básicamente yo el grupo que voy a utilizar, si ven aquí en la línea, es el non-admin operator, o sea, este. En este momento tengo a el usuario 1 y el usuario 2, ¿listo? Y tengo un usuario 3, este que es el que voy a agregar con las siguientes líneas. Ya establecí una línea de tiempo y 1 minuto, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es agregar un miembro a este grupo de operadores, ¿cierto? Que es el usuario 3, miren, aquí está. Y le voy a decir que el time to life de ese miembro va a ser el TTL que definimos que ¿cuánto es? 1 minuto. Entonces cuando yo ejecute esta línea,
¿cierto? Ya ejecuté esta línea. Ya él automáticamente, si vamos al grupo, ¿cierto? En los miembros, ustedes se dan cuenta que ya está el usuario 3. Pero ese usuario 3 solo va a estar ahí por un minuto, ¿listo? Porque nosotros, acá en la variable, le dijimos que lo utilizara un minuto. Si corremos este último command let para ver los miembros del grupo y mostrar el time, los miembros, o sea, acá lo que hacemos es mostrar los miembros de este grupo, pero que la propiedad sea esta, que se llama show member time to live. O sea, los miembros que tengan esta característica, esta propiedad de time to live, los va a mostrar. Si yo ejecuto esta línea, ¿cierto? Aquí, y aquí si se dan cuenta member, dense en cuenta aquí, y aquí dice time to live, y aquí sale el usuario 3, ¿sí lo ven? Time to live, aquí está el usuario 3. Claro. Ese usuario 3, ahí va a estar solamente por un minuto, ¿sí? Ahí vamos a esperemos el minutico, esperemos ahí el minuto rápidamente, y vamos a ver que ahorita en un minuto, ya ese usuario automáticamente ya no va a estar en el grupo de operadores. Entonces, tenemos un ratico ahí, un minuto no ya debe estar pasando desde que lo hicimos, y después vamos a correr ese mismo comando y vamos a ver que ya no está el usuario 3. Obviamente también podemos ir a hacerlo desde la consola gráfica. Entonces, como se dan cuenta, esto es una gran ventaja porque podemos hacerlo no solo con este grupo, que en este caso era un grupo que íbamos a utilizar para Just Enough Administration, sino podemos usarlo también para cualquier otro tipo de grupo, por ejemplo, Domain Admins, Enterprise Admins o cualquier otro grupo administrativo. Podemos darle permiso por cierto tiempo a cualquier usuario o a cualquier grupo, ¿cierto? En este caso era este grupo, pero puede ser un grupo con mucho más privilegios. Pero en este caso lo que estamos haciendo es mezclar o combinando Jotsen of Administration con Jotsen Time Administration para formar una solución robusta de un modelo de acceso basado en roles y todo lo que es PAM o Privileged Access Management en Windows Server 2016. Hay unas implementaciones más complejas de PAM que utilizan Microsoft Identity Management y se toca crear un bosque aparte y todo eso, pero bueno, ese no es el alcance de esta sesión. Simplemente es demostrarles lo nuevo que viene con Windows Server 2016 en materia de seguridad, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar otra vez, vamos a mirar siquiera acá desde la parte gráfica, si ya no está el usuario 3, si ya pasó el minuto. Yo creo que ya pasó el minuto, ¿cierto, Iván? Sí, ya pasó. Entonces, bien, miremos acá, los miembros, y ya no está, ¿sí ven? Ya el usuario 3 desapareció, estuvo solo por un minuto allí. Entonces, si volvemos y ejecutamos este command let, ¿sí? Aquí vemos que efectivamente ya aparece desde el usuario 2, ya no está como estaba antes el usuario 3. Como vemos, pues venció ese TTL, ¿sí? Se acabó ese tiempo, ese minuto, y automáticamente lo retira del grupo. Entonces, a esto es lo que se le llama Just in Time Administration, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería demostrar de manera muy rápida. La sesión es corta, pero pues ya con eso ustedes se llevan una idea general de lo que es todo el modelo PAM en Windows Server 2016 y cómo ustedes le pueden sacar un provecho en sus organizaciones. Claro. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta César, aquí. César, hay una pregunta. Tú hablaste de que, por ejemplo, le aplicas de una determinada, vamos a ponerle una política de repente a un usuario, ¿cierto? Sí. Ya, pero ¿qué pasaría? Time to live, ¿sí? Sí, ya, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaría si la pregunta va, ¿qué pasaría si ese usuario pertenece a un determinado grupo? ¿Cómo va el tema de la herencia ahí para ese grupo, para ese usuario, si pertenece a un grupo, por ejemplo? Es decir, ¿tú quieres decir que el usuario ya pertenece a ese grupo y lo vas a agregar? No, mejor dicho, ese usuario pertenece a un grupo y tú le Sí. quieres aplicar una determinada política, por ejemplo. Sí. ¿Estás hablando del Time to Live? Ajá, Sí. el Time to Life, por ejemplo. Sí. Yo cuando le habilito el Time to Live, si se lo habilito a ese grupo, entonces ya me va a quedar con ese tiempo de vida y me lo va a retirar de ese grupo al que yo le diga. Sí, así, si digamos él ya estaba en este grupo y yo le pongo un Time to Live al grupo, él me lo va a retirar del grupo porque ya le estoy diciendo que solo puede estar en ese determinado tiempo. Ya, ¿Sí? Entonces así funciona. Sí, entonces es una buena forma de mantener el control de la pertenencia a grupos y por determinado tiempo sin preocuparnos después por ir a retirarlo de allí. Sí, porque la pregunta iba por el tema, ¿te acuerdas que el tema de la herencia, ¿no? Tú sabes que cuando dentro de un usuario, dentro de un grupo puede pertenecer a determinados permisos que se heredan, obviamente, por formar parte del grupo. Tú lo que haces es de grupos anidados, ¿sí? Claro. Sí, si ese grupo hay entre otros grupos, pues él va a perder la pertenencia a esos otros grupos que estén ahí dentro de la herencia. Ajá. O los grupos anidados, mejor dicho. Claro, claro. Porque se va a retirar completamente del grupo.
Sí, sí, Y el grupo, súper. digamos, que estaba dentro de otros grupos, ¿sí? Pues claramente ahí ya no va a pertenecer más ahí. Sí, gracias por por la respuesta. Bien, bien, eso era lo que tenía para contarles la noche de hoy. Espero pues que esto sea de su utilidad y lo puedan pues poner en práctica en cualquier momento en sus empresas o en laboratorios, como sea, que es algo muy bueno que viene con Windows Server ya 2016. Listo. Entonces, César, ¿podrías poner tu PowerPoint, por favor, para poder igualito tomar nota de tu sitio web o si tienes un blog ahí para que la gente te pueda Sí, seguir? claro, ahí está en pantalla. Ok. Ese básicamente es mi blog. Y pues ahí están mis datos, cualquier cosa que necesiten, requieran, cualquier pregunta, no duden en contactarse ahí a ese correo que está en pantalla, o también en el blog hay una forma de contactar también. Ok. Listo, César, muy amable, te agradezco de verdad, tu tema ha estado súper interesante y las demos obviamente aún más porque podemos ver en tiempo real lo que pasa con Yea y con JIT, que me pareció Sí, interesante. correcto. El tema de PowerShell, yo también manejo el tema de PowerShell, pero también estoy viendo el tema de Azure, así que por ahí estoy bien familiarizado con el tema de tus comandos, ¿no? Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ahí vamos con el tema. Por eso estaba viendo el tema del usuario y todo. Así que estamos un poquito como. Te voy a agradecer que en una próxima, de repente, en una próxima sesión, nos puedas de repente compartir alguna otra charla. Seguro hoy día nos has dado la primera y seguro, espero sea muchas más que tengamos contigo. Te Sí, agradezco claro, sí, tu tiempo, César. Un saludo desde acá vale. de Perú, de la comunidad de Azure Perú y la de Latinoamérica. Y agradecen tu tiempo. Espero volvernos a ver en otra Bueno, sesión. sí, señor, muchísimas gracias y pues gracias por esa invitación más que nada. Listo, gracias. Cuídate. Bueno, gracias.